El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. Hoy queremos hacer un poco de historia. Y por ello nos hemos venido a Barcelona. Estamos en la céntrica plaza de Francesc Macià. Más en concreto en la 9ª planta del número 477 de la calle Diagonal. Hemos venido hasta la ciudad condal la semana en la que La Vanguardia cumple 140 años, ahí es nada. Y nos han recibido muy amablemente su director, Jordi Juan, el jefe de marketing y el director general adjunto de Godó Strategies. Si cumplir años en el periodismo ya es un mito, celebrar 140 años es heroico. Y más si has vivido guerras, pandemias, avances médicos, descubrimientos de otros planetas, visitas a la Luna, hazañas deportivas, crisis económicas, atentados de la ETA, el Grapo, islamistas, los del 11S y el 11M, referéndums, el de la Constitución, la OTAN, el del 1 de octubre en Cataluña. En fin, cambios históricos como la caída del muro. Podríamos estar enumerando y enumerando eventos que han ocurrido desde o en los últimos 140 años, horas y horas. Pues La Vanguardia siempre ha estado ahí. Si de algo puede sacar pecho es de ser el periódico decano en España, el que más noticias ha contado, el que más acontecimientos ha presenciado. Y lejos de caer en la autocomplacencia, en la satisfacción del deber cumplido, enfocan el futuro con la responsabilidad de no bajar el listón de lo hecho en el último siglo. Prensa en papel, suscripciones digitales, estrategias de ventas, mucho de lo que hablar con 3 personas que lideran este proyecto y que hoy nos han abierto las puertas del periódico. Así que muchas gracias a todos ellos. Esto es el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, edición especial desde Barcelona. Si les parece, comenzamos. La entrevista de la semana. Pues comenzamos ya con esta interesante entrevista con el director de La Vanguardia en una semana muy importante para este periódico centenario. Bueno, ¿qué digo yo? Centenario. 140 años han cumplido, ni más ni menos, probablemente la publicación, la cabecera más longeva, ya no solo en nuestro país, sino, me atrevería a decir, en los países de nuestro entorno. Saludamos ya a su director a día de hoy, Jordi Juan. Jordi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos, por recibirnos en el periódico La Vanguardia. Estoy encantado de participar en vuestro programa y muy felices por esta semana que llevamos. Bueno, porque, como tú bien decías, no es nada fácil llegar a 140 años. Claro. Además, muy pocos diarios en el mundo lo han conseguido. Y además un caso como La Vanguardia, que la propiedad siempre ha sido de la misma familia, ¿no? La Godó, familia ¿no? Godó. Siempre, sí, siempre. La familia Godó. Que hay históricas familias que sí que han llevado diarios, pero que en un momento determinado han caído en manos de algún consejo de administración, de algún banco de inversión. Nosotros siempre la misma familia. Y esto yo creo que ha permitido mantener una mínima línea de estabilidad. Somos un diario muy arraigado en Cataluña, pero al mismo tiempo siempre con una gran voluntad de estar presente en España. Y esto se nota. Yo creo que ha sido parte del éxito que ha entendido hacer tantos años y además siempre en unas posiciones de liderazgo, ¿no? Que eso también es importante. También está con nosotros, ha venido desde Madrid hasta la ciudad condal, Julen Ariza, director, editor de DIR Confidencial. Julen, muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, tú en el fondo también Barcelona, como yo, la sientes como propia, casi. De hecho, no sé si llegaste a nacer aquí como yo, pero vamos, con lo cual estás en casa también, podemos decir. Absolutamente, yo creo que a los dos nos hace mucha ilusión estar aquí. Total. Somos de Barcelona y nos hemos criado en casa donde nuestros abuelos recibían La Vanguardia. Y me acordaré siempre de esos buzones, que no son tan antiguos, ¿no? Pero que ahora se usarán menos, de rejilla metálica que La Vanguardia tenía impregnada toda Barcelona. No. Y que duren, porque eso significa que el diario está... ¿Existen? Sí, yo he visto uno viniendo por aquí, en la Diagonal. Sí. Piensa que nosotros somos el diario de España que tiene más suscriptores. Tenemos una familia que nos sigue generación tras generación. Ahora, ¿no? De papel, de enviarte el periódico a casa. Sí. Luego hablaremos de los digitales. Estamos hablando de unos 60.000 suscriptores. Ostras, que día a día reciben el periódico en casa. Sí. En casa, en algunos establecimientos. Y es verdad que, como todo el mundo decimos, ¿no? El papel pues cada vez va menos. Esto es un hecho, supongo que hablaremos en la conversación. Sí. Es un hecho real. Pero dentro de todo, bueno, nos estamos manteniendo y cuidando y mimando porque es una tradición histórica de la gente de consumir La Vanguardia en papel, ¿no?
Bueno, Jordi, ahora enseguida hablaremos de la pandemia, pero tú como director vas a cumplir un año al frente del periódico. Que menudo año, por cierto, con esta pandemia que nos ha descolocado a todos. Yo no sé, entiendo que no te podías imaginar algo así, pero que entiendo que profesionalmente habrá sido de los años, no solo por el hecho de dirigir una naviera como es La Vanguardia, sino por el tema de la pandemia, que habrá sido de locos, ¿no? Sí, la verdad es que es una experiencia dura, también muy, muy gratificante, porque a veces cuando de estas cosas sacas lo mejor, bueno, todo lo que tienes. A mí me hicieron director el 1 de marzo, cuando nadie se podía imaginar que iba a pasar lo que pasó. Y 2 semanas después, o 3 semanas después, ya empezó el estado de alarma, ¿no? Con lo cual hemos tenido toda la redacción prácticamente, esporádicamente van viniendo, y tenemos más o menos un 15-20% de gente en la redacción, con muchas medidas de seguridad. Pero evidentemente no he tenido nunca la redacción entera para poder trabajar. Y claro, para una persona nueva que llega al cargo de director, claro, tengo unas ganas inmensas de pasar la pandemia, pero un motivo también es por poder tener toda la redacción junta, ¿no? Claro. Y la verdad es que ha sido, yo siempre digo lo mismo, si me hubieran dicho unos meses antes de hacer el diario en estas condiciones y la web, si la gente en sus casas se hubiera dicho que era imposible. Pues no, ha salido. ¿Qué proporción de trabajadores hay en casa y presenciales? Pues eso, más o menos 20-80. 20-80. 20 en la redacción, 80 fuera. Van viniendo. Y sale, y el trabajo sale. Sí, además esto, ya lo veis. Esto, no, total, desde luego. No podéis disimular, no podéis disimular. No se ha resentido. Estamos cada día en el kiosco, cada día, y bueno, la aventura digital que es tan exigente y que te obliga a estar tan encima al minuto, ¿no? Julen, tú cuando quieras, como sí, siempre vas... Yo tenía una pregunta, y es, al margen, entiendo perfectamente las dificultades de un año en el que estarás ansioso de empezar a generar esa cultura y tener a la gente contigo, pero una curiosidad que como periodista me invade y que veo que este año está ocurriendo es la dificultad para que los periodistas accedan a fuentes o puedan contar historias. Supongo que se habrá suplido con la demanda informativa respecto al COVID, pero no sé si habéis notado un resentimiento en lo que es la información que viene digamos, de exclusiva, primicia y todo esto. Claro, cuesta mucho más tener acceso a la gente, trabajar los temas encima, porque, bueno, ya tenemos todos los problemas que tenemos. Y esto yo creo que se nota, y yo creo que a la larga, si estamos mucho tiempo seguimos en esta circunstancia, esto va a hacer daño al periodismo. O sea, yo no soy de los que cree que estas conversaciones telemáticas han venido para quedarse. Es decir, no hay nada como el periodismo en lugar de los hechos y hablando con la gente directamente donde se produce, ¿no? Evidentemente, pues va a mejorar en algunas cosas. Algunas reuniones que hacíamos pues se van a hacer telemáticas, pero lo que es periodismo has de estar en el sitio, has de captar la esencia de lo que sucede allí, y eso no lo puedes hacer por una conversación telemática. Eso es verdad. Se nota que, bueno, y aquí hay un riesgo que los periodistas más jóvenes pues se adapten, se acostumbren a este ritmo de trabajo, y aquí hemos de luchar para que esto no suceda. Es decir, la noticia se cuece donde se produce. No lo sustituye nunca ni el teléfono ni una conversación telemática. Claro. Bueno, Jordi, La Vanguardia cumple 140 años y tú has estado presente ahora durante 3 décadas en el periódico, porque recordemos, Jordi Juan, para quien no le conozca, que es de sobra conocido, es periodista, ha sido redactor en la década de los 80 de diferentes periódicos, Diario Barcelona, La Avui, El Periódico, El País, La Vanguardia. En el 2000 le hicieron redactor jefe de Sociedad y de A Vivir. En 2002 subdirector de información del diario. Del 2007 al 2009 fue director adjunto. Después tuvo un periplo que luego nos contará, digamos, en otro tipo de empresas. No era la prensa diaria. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Spanair. Director de la agencia de comunicación Vitamine. Y volvió a La Vanguardia en el año 2015, donde fue director de contenidos de la edición digital. Con lo cual, Julen, para hablar del periodismo en la era digital nos va a venir muy bien ahora. Y desde el año pasado, desde el 1 de marzo, ¿no? ¿Has dicho? Director de La Vanguardia. 140 años, has estado en las 3 décadas vinculado de alguna manera. ¿Qué 3-4 acontecimientos, Jordi, destacarías de estos 30 años? Solo te voy a decir los 30 años que tú has estado en el periódico, no vamos a hablar de los 140, pero ¿cuál destacarías en los que te haya tocado formar parte de alguna manera? Hombre, recuerdo vivamente el 92, cuando yo entré en enero del 92, claro, me tocaron los Juegos Olímpicos y llevaba poco tiempo en la casa. Y realmente fue un movidón espectacular, ¿no? Claro. Como ciudadano de Barcelona, pero también, después. Pero también como periodista, ¿no? Porque estuvimos desde el primer momento pensando en cómo cubrir aquel acontecimiento, no solamente la parte deportiva y tal.
Después he vivido muchas experiencias. Tengo yo una época que trabajé en política. Cada vez que sucedía un asesinato importante, por decirlo así, todos los asesinatos son importantes, pero prefiero que había alguno de una especial característica, pues, lo que hablábamos hace un momento de vivir in situ, ¿no? El enviado especial. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo vivamente el secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¡Ostras! Yo estuve allí, estuve en Hermoa, estuve con la familia, estuve en el momento en el que se dio la noticia de que Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. Bueno, son momentos muy impactantes, ¿no? Recuerdo conversaciones con gente del Partido Popular, del Partido Socialista, que sufrían el acoso terrorista, conversaciones también con gente del mundo de Batasuna intentando explicar por qué no condenaban los atentados terroristas. Bueno, son vivencias como periodista, como persona, que se escapan puramente al hecho. Y después, por citar algún hecho más así significativo, pues bueno, la verdad es que estuve también muchos años haciendo política catalana y recuerdo pues intensamente todo la evolución de este procés, ¿no? No diría que había una única noticia, sino que he visto muy de cerca, trabajé muchos años haciendo política con Jordi Pujol y he visto el viaje de convergencia de Jordi Pujol a la actual circunstancia y bueno, no es una cosa, decimos un hecho concreto, pero sí que es una evolución muy, muy interesante para recordar. ¿Ha habido algo, Jordi, en los años de experiencia en el periódico que no hayas podido contar y que te lo quedes para ti? Bueno, yo hago una cosa que me cuesta mucho, pero que yo creo que es muy efectiva, que es intentar hacer una especie de diario de toda mi experiencia profesional, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando tiro atrás y leo cosas que he vivido y que han pasado, pues la verdad es que pienso, bueno, hay cosas muy interesantes. Todo no lo puedes explicar, ¿no? Claro. Porque hay una cosa sagrada en nuestro periodismo que es el off the record. Y te puedo decir que no tengo un caso que digas, no, que no pude publicar en su día, o bueno, hay algunas anécdotas, algunas cosas pequeñas, pero nada. Además, hoy en día te diría que con las redes sociales, el fenómeno Twitter y el fenómeno Facebook, que todo se acaba sabiendo, creo que es mucho más fácil que todo se acabe explicando, ¿no? Yo soy partidario de transparencia, además, como tú has dicho hace un momento, yo he estado trabajando en gabinetes de prensa y soy partidario siempre de mucha transparencia y que se explique todo. Todo. Y yo creo que hoy en día el grado de libertad para explicar todo se acaba sabiendo, todo se explica. A veces no lo explicas todo porque a veces no lo sabes. Cuidado, que mucha gente se piensa que somos unas máquinas maravillosas y perfectas y que lo sabemos todo y que si no publicamos algo es porque lo hemos querido ocultar, ¿no? A veces, señores, no lo publicamos porque no lo sabemos. Oye, Jordi, y hay una cuestión. ¿Pesa en los hombros? ¿Es un yugo, una losa el estar al frente de una publicación con 140 años de historia? Te lo digo de otra manera. Si no tuviese todo ese bagaje, ¿sería diferente? O sea, ¿es un plus de responsabilidad? Hombre, es un gran plus de responsabilidad por los años que tiene y sobre todo por el presente. Tú sabes que cada decisión que tomas a la hora de hacer una portada, a la hora de decidir cómo enfocas un tema para la web, a la hora de afrontar un tema, ya no es los 140 años de historia, es el impacto que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, sobre todo es mucha responsabilidad, tener la cabeza fría y actuar siempre con un criterio el más riguroso posible. Julen. Hoy en día la reputación, ya lo sabéis vosotros, la reputación, según que esto, hoy en día cualquier error automáticamente está retratado en las redes sociales y es muy, muy importante ser muy riguroso en el trabajo. Claro. Bueno, es el gran reto de las marcas y también de los periódicos, que muchas veces en los medios de comunicación se olvida, ¿no? Que están allí poblando las redes sociales y muy expuestos. No obstante, con la realidad tan polarizada y complicada, en particular en Cataluña en los últimos años, ¿cómo se hace para sobrevivir un medio de comunicación que tiene que aspirar a ser garante de imparcialidad? Nosotros somos un diario que somos muy plural en el sentido de que tenemos un abanico de firmas que van desde posiciones muy a la derecha, otras muy a la izquierda, algunas posiciones muy independentistas y otras que están totalmente contra el independentismo y a favor de, incluso muy críticas con el independentismo.
Entonces, el diario tiene una línea editorial que se refleja en su editorial y es una idea constructiva de todo esto, digamos, que podría estar un poco en el centro de todas estas posiciones. Pero tendría una respuesta que sería mucho más larga de explicar. Pero ¿cómo se hace? Bueno, primero, sobre todo, intentando hacer periodismo, ¿eh? Intentar que publicar las noticias como son. Y muchas veces tú eres consciente que a lo mejor publicando determinada noticia estás ayudando contribuyes a dar fuerza a unas ideas que no son las tuyas ni del diario, pero el periodismo va por encima. Y yo creo que esto es un elemento que todos los periodistas que estamos en cargos de responsabilidad nos lo hemos de pensar a la hora de analizar. Yo a veces humanamente he tenido la duda de cómo enfocar una noticia sabiendo que periodísticamente la noticia estaba allí, pero que aquello iba a beneficiar a sectores o ideas que están contrarias a lo que yo defiendo. Pero yo creo que el periodismo ha de prevalecer. Y eso es muy importante. Además, yo creo que el lector se da cuenta. Y yo me doy cuenta que hay gente en Cataluña que a lo mejor no está muy de acuerdo con la línea editorial del diario, sobre todo en el famoso tema que nos ocupa, del procés, pero que en cambio nos respeta porque entiende que nosotros defendemos nuestra posición de una forma honesta. ¿Y cree que los periodistas, porque yo lo he dicho en general en el sentido de que yo creo que es un problema, al margen de que aquí pueda ser un poco más delicado por lo que hemos vivido en los últimos años, pero que realmente atañe a todos los medios de comunicación en España y en el resto del mundo, que están muy expuestos? Sin embargo, a mí a veces sí que me invade un poco la duda de si no cree que los medios, los periodistas, y yo me incluyo como tal, deberíamos hacer un examen de conciencia de en qué podemos mejorar para volver a reforzar ese vínculo con la audiencia. No en vano, y usted se acordará, el instituto, la consultoría de Edelman, que publica el Transbarometer, considera que la reputación de los medios va cada vez más hacia abajo. Digo yo que llegará un punto en el que nos tenemos que parar y decir qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Sí, es verdad. Yo creo que es bueno, evidentemente, hacer autocrítica de nuestro trabajo, pero también a veces tengo la sensación de que hacemos excesiva. Es decir, las redes sociales, que antes he puesto como ejemplo positivo, porque permite que al final todo se acabe sabiendo y nos obliga a ser lo más transparente posibles, también tengo que decirte que genera un ruido contra los periodistas, la manera de hacer periodismo, que al final acaba sumando, ¿no? Es un poco como pasa con la clase política, ¿no? Es decir, al final se hace una generalización de todo y al final todo es malo, todo es negativo y se queda este punto. Yo creo que el periodismo que se hace en España es de alta calidad. Es verdad que hay algunas cabeceras que, en mi opinión, abusan un poco de defender lo que antes decía, poner su línea editorial por delante de lo que es periodismo, lo que es noticia, pero estamos en un estado libre y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero fuera de alguna excepción, en general, el nivel de periodismo en España es muy alto y es muy bueno, y hay buenísimos periodistas. ¿Y cómo se plantea, ya entrando en terreno de España, el crecimiento de La Vanguardia? Usted ha mencionado antes que es un periódico que tiene que leerse aquí, o que sois líderes absolutos aquí, pero que tiene vocación, entiendo, de crecer fuera de la... Totalmente. Nosotros, mi objetivo cuando entré en el 2015 y asumí la dirección de la web era teníamos una grandísima oportunidad porque La Vanguardia siempre ha tenido vocación de crecer en España, pero hacer un diario de papel nos obligaba a tener imprentas en muchos puntos de España, llegar a distribuir en todos los kioscos de España era muy complicado. En cambio, el mundo digital es golpe de clic, ¿no? Entonces yo vi que aquí teníamos una oportunidad para hacer una cosa que yo siempre había escuchado en la Casa Vanguardia, de entrar a España, y que en el papel era muy difícil. Digo, hombre, igual lo hacemos en el digital. Hicimos un esfuerzo muy grande haciendo un producto en la web mucho más enfocado a la audiencia española que no a la catalana. Así como el diario está enfocado a Cataluña y el 90% de los lectores son catalanes, la web, los lectores de catalanes son minoritarios. La gran mayoría son de fuera. ¿Ah, sí? Sí, una diferencia tremenda. Bueno, si tienes 20 millones, tienen que ser de fuera. Sí. Entonces, esa es la clave. Entonces, ahí nos centramos, conseguimos ponernos luchando con el país del mundo por el liderazgo y, bueno, el año pasado, de 12 meses, 10 fuimos primeros, según el medidor oficial Comscore.
Esto vale lo que vale, porque yo creo que también nos tenemos que obsesionar con la audiencia y además ahora estamos todos enfocados a la suscripción digital. Lo importante es tener suscriptores. Pero es un detalle, es decir, muchísima gente nos descubrió, mucha gente ya nos empieza a ver como un diario español y esto para nosotros es muy importante. Y de hecho empezamos ahora en enero con una delegación en un equipo en Valencia de 5 personas, justamente cuando otros medios se retiraban de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y es un prototipo que si nos funciona pretendemos tener equipos similares en otras comunidades. Y la idea es intentar hacer de La Vanguardia con modestia y humildad, porque como siempre esto se va a hacer con mucha modestia y humildad. No estamos aquí para dar lecciones a nadie, pero intentar ofrecer una imagen de España diferente. Yo no digo una imagen catalana, sino una imagen periférica, una imagen diferente de la que hacen los compañeros que están sentados en Madrid. En eso estamos. Y al margen del tema de Comscore o las suscripciones digitales, que es lo que se está ahora, que pueden ser 2 buenos indicadores para medir audiencias, ¿cómo cree que se mide la influencia de un periódico a día de hoy? Bueno, es muy la verdad es, volvemos a lo que hablábamos antes, es la reputación, la marca, ¿no? Es decir, nosotros, yo me atrevería a decir que hoy La Vanguardia, a nivel de tirada, de una tirada de papel mucho menor que la que tenía cuando yo entré, pero en cambio hoy tiene muchísima más influencia. Por tanto, se trata de saber conjugar cómo haces tu trabajo y cómo vendes. Y siendo importante la web, el papel es muy importante. El papel es nuestra marca. El papel es seniority. Y lo va a seguir siendo, Jordi. Sí. Yo pongo siempre el ejemplo de una sección que tenemos que es el semáforo, ¿no? Que cada día tenemos que tomar la decisión de dar algún semáforo verde, algún semáforo rojo a alguien. Es una sección que no aparece en la web, solo aparece en el papel. Te puedes creer la cantidad de gente que el impacto que tiene un verde o un rojo de La Vanguardia, el impacto que tiene a nivel de toda España. Por tanto, eso significa que el papel tiene importancia. Bueno, son muchos temas los que están saliendo. No me gustaría dejar ninguno. Ese salto, digamos, por dar otra versión has hablado de Valencia. El tema de las corresponsalías, Jordi, que en La Vanguardia ha sido muy importante, tener un peso específico en la información internacional, pleno siglo XXI, nuevas tecnologías. ¿Cómo lo enfocáis? No sé si tenéis previsto seguir teniendo ese papel preponderante en la información internacional, ¿no? ¿Qué peso tiene? Pues para conseguir lo otro que os decía y hacer un diario de gran calidad, hemos de mantener una información internacional de primer nivel. Hoy seguramente somos con El País los 2 medios de España que tienen más corresponsales, que aguantan 15 y 16 personas en diversos lugares del mundo, que no es nada fácil en los tiempos que corren. Y nuestra idea es cuidarlo al máximo y si podemos en un futuro tener más, ¿no? Pero bueno, esto dependerá de cómo nos vaya la batalla de los ingresos. Pero es evidente que el futuro es global y que tener una gran red de corresponsales. De hecho, La Vanguardia, como sabéis, históricamente siempre ha estado marcada por el prestigio por la sección internacional, ¿no? Desde que en la Primera Guerra Mundial teníamos un periodista en cada bando, un enviado especial, que esto hoy en día podía parecerme entendible, pero en aquella época era una locura, ¿no? Claro. Y la verdad es que la sección internacional es muy importante, mucho. Más cuestiones. Hemos hablado de La Vanguardia. ¿Cómo es la relación del director de La Vanguardia con el poder, Jordi? ¿Hasta qué punto el poder político, económico, pretende influenciar, ya sea a raíz de un semáforo verde, rojo o cualquier otra información, Jordi? ¿Es diario, no es diaria? ¿Esas presiones existen, no existen? ¿Las tienes, no las tienes? Claro que existen, ¿no? Es decir, aquí no voy a decir una cosa que no es verdad. Existen y cada uno hace su papel. Y yo cuando a veces recibo llamadas, insistencias para una determinada, a veces personas que te llaman uno para que hagas una cosa de una manera y otro para que hagas la contraria, yo me quedo siempre con la satisfacción de decir, bueno, que presionen está bien porque quiere decir que estamos vivos y que tienen interés en que salgan, ¿no? El problema es cuando el teléfono no suena y les da igual que publiques lo que quieras, ¿no? Presiones existen, lo que tienes que hacer es lidiarlas de la mejor manera posible. Hay presiones empresariales, hay presiones políticas y hay presiones también de las grandes plataformas, ¿eh? Es decir, nosotros estamos en Google, estamos en Facebook, como sabéis, y nos va muy bien estar ahí, pero ellos también sabéis que ellos las condiciones que ponen para estar ahí son las que son. Es decir, que esto es un festival de presiones y bueno, y contra más grande sea tu cabecera, más poder tengas, más suscriptores y más lectores tengas, es decir, que menos dependas de la publicidad, paréntesis, siendo la publicidad
muy importante, cierro paréntesis, más libertad tienes. ¿Tenéis una posición respecto al debate que se ha abierto ahora del tema de la transposición de la directiva audiovisual, o lo delegáis en la AMI? No, estamos todos, lo delegamos en la AMI, pero estamos muy de acuerdo con la postura que defiende este evento la AMI, y lo que queremos es la cuadratura del círculo, es decir, queremos llegar a un buen acuerdo con Google, pero lo que no queremos es regalar nuestra material, nuestra mercancía de forma gratuita y que caiga en manos de unos terceros. Es decir, la batalla es esta. Yo creo que al final llegaremos a una buena entente. Jordi, ya por recta final, hablamos ya de las suscripciones del digital. Antes hablabas que en papel tenéis a 80.000 suscripciones, ya sean de familias, de personas o de diferentes entidades. 60, disculpa, pues se me ha ido... No, por ser riguroso y que no digan que no... Vale, bien, perdóname, error mío, no, 60. No. ¿Cómo van esas suscripciones de digital? Empezasteis hace unos meses, en el mes de septiembre, octubre, si no recuerdo mal, pero me llama la atención porque estáis en la parte baja de la tabla, digamos, en comparación con el resto de ese medio, en cuanto a precio mensual. Sí. ¿Por qué tuvisteis esa decisión de hacerla más barata que el resto de medios? ¿Y qué se ofrece al que se suscribe digitalmente? La oferta consiste 6 euros en acceso a la web y 9 y pico, casi 10, si accedes a la web, y además al contenido de Paper, el diario que puedes consultar en el iPad. Tal cual. Bien. Entonces, bueno, tomamos una decisión basada, ya sabíamos los precios que estaban los otros medios en el mercado, nosotros creímos que valía la pena comenzar con ese precio y que siempre estamos a tiempo de subirlo. Cada uno es muy libre de hacer la política comercial que quiera, y libre me Dios yo de criticar a otros medios, pero algunos medios que ya ponían un precio más alto ya están haciendo ofertas, digamos, más entre comillas, de derribo. Por tanto, pero cada uno es muy libre de hacer la política que sea. Nosotros creímos que esa era la oferta que tocaba, pensando que si se consolidaba en un futuro, pues ya veríamos si se asciende o no. Estamos contentos con el resultado. Hemos sido también muy tímidos. Hemos empezado con un muro de 40 noticias. Ahora hace unos días hemos pasado a 20, a 30, pero seguimos estando en una posición muy prudente. He dicho 20 porque queremos bajar a 20 enseguida, pero aún no hemos llegado. Oye, Jordi, una última cuestión. Si, por ejemplo, ponte que un día a las 6 de la tarde tienes el mega exclusivón, ¿qué haces? ¿Lo publicas o esperas al papel del día siguiente? Esta es la pregunta que nos hacemos todos continuamente. Si tengo la seguridad absoluta 100% de que la exclusiva la tiene solo el papel, la doy en el papel, fijo. Seguro, esperas al día siguiente. Espero al día siguiente. Sí, vamos, lo hacemos continuamente. Somos los medios que más cuida el papel. Si tengo la más mínima duda, pero tanto por ciento pequeñito de que lo puede tener otro medio, evidentemente lo tiro a la web y hacemos alerta. Pero cuidamos el papel todo lo que podemos. Y a veces hay noticias que sabes, por las maneras que se han producido, que las tienes solo tú. Siempre la damos en el papel, siempre. Pues Jordi Juan, director de La Vanguardia, muchísimas gracias por haber decidido a DIR Confidencial en este 140 aniversario. Enhorabuena, felicidades. Yo os estoy muy agradecido por poder hablar, pero sobre todo por las preguntas que me habéis hecho, porque no hay nada mejor que poder reflexionar sobre el trabajo que haces, y la verdad es que me habéis hecho preguntas muy atinadas y que me han permitido pues explicar un poco el trabajo que hago. No siempre es fácil, cuando estás en el otro lado, yo estoy acostumbrado a preguntar y no estoy nada acostumbrado a que me pregunten. Bueno, por lo tanto, os agradezco mucho. No tengo la certeza de que dentro de 140 años le podamos volver a entrevistar, pero lo intentaremos. DIR Confidencial intentaremos estar aquí. Yo espero, si podéis el año que viene, ya me doy por satisfecho. Oye, al menos en el 150 espero que estemos todos. En el 150 estaremos todos los tres. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. Hoy queremos hacer un poco de historia. Y por ello nos hemos venido a Barcelona. Estamos en la céntrica plaza de Francesc Macià. Más en concreto en la 9ª planta del número 477 de la calle Diagonal. Hemos venido hasta la ciudad condal la semana en la que La Vanguardia cumple 140 años. Ahí es nada. Y nos han recibido muy amablemente su director, Jordi Juan, el jefe de marketing y el director general adjunto de Godó Strategies. Si cumplir años en el periodismo ya es un mito, celebrar 140 años es heroico. Y más si has vivido guerras, pandemias, avances médicos, descubrimientos de otros planetas, visitas a la Luna, hazañas deportivas, crisis económicas, atentados,
de la ETA, el Grapo, islamistas, los del 11S y el 11M, referéndums, el de la Constitución, la OTAN, el del 1 de octubre en Cataluña, en fin, cambios históricos como la caída del muro. Podríamos estar enumerando y enumerando eventos que han ocurrido desde o en los últimos 140 años, horas y horas. Pues La Vanguardia siempre ha estado ahí. Si de algo puede sacar pecho es de ser el periódico decano en España, el que más noticias ha contado, el que más acontecimientos ha presenciado. Y lejos de caer en la autocomplacencia, en la satisfacción del deber cumplido, enfocan el futuro con la responsabilidad de no bajar el listón de lo hecho en el último siglo. Prensa en papel, suscripciones digitales, estrategias de ventas, mucho de lo que hablar con 3 personas que lideran este proyecto y que hoy nos han abierto las puertas del periódico. Así que muchas gracias a todos ellos. Esto es el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial, edición especial desde Barcelona. Si les parece, comenzamos. La entrevista de la semana. Pues comenzamos ya con esta interesante entrevista con el director de La Vanguardia en una semana muy importante para este periódico centenario. Bueno, ¿qué digo yo? Centenario. 140 años han cumplido, ni más ni menos, probablemente la publicación, la cabecera más longeva, ya no solo en nuestro país, sino, me atrevería a decir, en los países de nuestro entorno. Saludamos ya a su director a día de hoy, Jordi Juan. Jordi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos, por recibirnos en el periódico La Vanguardia. Estoy encantado de participar en vuestro programa y muy felices por esta semana que llevamos. Bueno, porque, como tú bien decías, no es nada fácil llegar a 140 años. Claro. Además, muy pocos diarios en el mundo lo han conseguido. Y además un caso como La Vanguardia, que la propiedad siempre ha sido de la misma familia, ¿no? La familia Godó, ¿no? Siempre, sí, siempre. La familia Godó, que hay históricas familias que han llevado diarios, pero que en un momento determinado han caído en manos de algún consejo de administración, de algún banco de inversión. Nosotros siempre la misma familia. Y esto yo creo que ha permitido mantener una mínima línea de estabilidad. Somos un diario muy arraigado en Cataluña, pero al mismo tiempo siempre con una gran voluntad de estar presente en España. Y esto se nota. Yo creo que ha sido parte del éxito que ha entendido hacer tantos años y además siempre en unas posiciones de liderazgo, ¿no? Que eso también es importante. También está con nosotros, ha venido desde Madrid hasta la ciudad condal, Julen Ariza, director, editor de DIR Confidencial. Julen, muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, tú en el fondo también Barcelona como yo, la sientes como propia, casi. De hecho, no sé si llegaste a nacer aquí como yo, pero vamos, con lo cual estás en casa también, podemos decir. Absolutamente, yo creo que a los dos nos hace mucha ilusión estar aquí. Total. Somos de Barcelona y nos hemos criado en casa donde nuestros abuelos recibían La Vanguardia. Y me acordaré siempre de esos buzones, que no son tan antiguos, ¿no? Pero que ahora se usarán menos, de rejilla metálica que La Vanguardia tenía impregnada toda Barcelona. Y que duren, porque eso significa que el diario ¿siguen? está... ¿Existen así? Sí, yo he visto uno viniendo por aquí, en la diagonal. Piensa que nosotros somos el diario de España que tiene más suscriptores. Tenemos una familia que nos sigue generación tras generación. Ahora, ¿no? De papel, de enviarte el periódico a casa. Sí. Luego hablaremos de los digitales. Estamos hablando de unos 60.000 suscriptores. Ostras, que día a día reciben el periódico en casa. Sí. En casa, en algunos establecimientos. Y es verdad que, como todo el mundo decimos, ¿no? El papel pues cada vez va menos. Esto es un hecho, supongo que hablaremos en la conversación. Sí. Es un hecho real. Pero dentro de todo, bueno, nos estamos manteniendo y cuidando y mimando porque es una tradición histórica de la gente de consumir La Vanguardia en papel, ¿no? Bueno, Jordi, ahora enseguida hablaremos de la pandemia, pero tú como director vas a cumplir un año al frente del periódico, que menudo año, por cierto, con esta pandemia que nos ha descolocado a todos. Yo no sé, entiendo que no te podías imaginar algo así, pero que entiendo que profesionalmente habrá sido de los años, no solo por el hecho de dirigir una naviera como es La Vanguardia, sino por el tema de la pandemia, que habrá sido de locos, ¿no? Sí, la verdad es que es una experiencia dura, también muy gratificante, porque a veces cuando de estas cosas sacas lo mejor, bueno, todo lo que tienes. A mí me hicieron director el 1 de marzo, cuando nadie se podía imaginar que iba a pasar lo que pasó. Y 2 semanas después, o 3 semanas después, ya empezó el estado de alarma, ¿no? Con lo cual hemos tenido toda la redacción prácticamente, esporádicamente van viniendo y tenemos más o menos un 15-20% de gente en la redacción con muchas medidas de seguridad. Pero evidentemente no he tenido nunca la redacción entera para poder trabajar. Y claro,
para una persona nueva que llega al cargo de director, Claro. tengo unas ganas inmensas de pasar la pandemia, pero un motivo también es por poder tener toda la redacción junta, ¿no? Claro. Y la verdad es que ha sido, yo siempre digo lo mismo, si me hubieran dicho unos meses antes de hacer el diario en estas condiciones y la web, si la gente en sus casas hubiera dicho que era imposible. Pues no, ha salido. ¿Qué proporción de trabajadores hay en casa y Pues presenciales? eso, más o menos 20-80. 20-80. 20 en la redacción, 80 fuera. Van viniendo. Y sale, y el trabajo sale. Sí, además esto, ya lo veis. Esto, No, total, desde esto luego. no puedes disimular, no puedes disimular. No se ha resentido. Estamos cada día en el kiosco, cada día, y bueno, la aventura digital que es tan exigente y que te obliga a estar tan encima al minuto, ¿no? Julen, tú cuando quieras, como Sí, siempre yo vas... tenía una pregunta y es, al margen, entiendo perfectamente las dificultades de un año en el que estarás ansioso de empezar a generar esa cultura y tener a la gente contigo, pero una curiosidad que como periodista me invade y que veo que este año está ocurriendo es la dificultad para que los periodistas accedan a fuentes o puedan contar historias. Supongo que se habrá suplido con la demanda informativa respecto al COVID, pero no sé si habéis notado un resentimiento en lo que es la información en que viene exclusivas, digamos. de exclusiva, primicia y todo esto. Claro, cuesta mucho más tener acceso a la gente, trabajar los temas encima, porque, bueno, ya tenemos todos los problemas que tenemos. Y esto yo creo que se nota, y yo creo que a la larga, si estamos mucho tiempo seguimos en esta circunstancia, esto va a hacer daño al periodismo. O sea, yo no soy de los que cree que estas conversaciones telemáticas han venido para quedarse. Es decir, no hay nada como el periodismo en lugar de los hechos y hablando con la gente directamente donde se produce, ¿no? Evidentemente, pues va a mejorar en algunas cosas, algunas reuniones que hacíamos pues se van a hacer telemáticas, pero lo que es periodismo has de estar en el sitio, has de captar la esencia de lo que sucede allí y eso no lo puedes hacer por una conversación telemática. Eso es verdad. Se nota que, bueno, y aquí hay un riesgo que los periodistas más jóvenes pues se adapten, se acostumbren a este ritmo de trabajo y aquí hemos de luchar para que esto no suceda. Es decir, la noticia se cuece donde se produce. No lo sustituye nunca ni el teléfono ni una conversación telemática. Claro. Bueno, Jordi, La Vanguardia cumple 140 años y tú has estado presente ahora durante 3 décadas en el periódico, porque recordemos, Jordi Juan, para quien no le conozca, que es de sobra conocido, es periodista, ha sido redactor en la década de los 80 de diferentes periódicos, Diario Barcelona, La Avui, El Periódico, El País, La Vanguardia. En el 2000 le hicieron redactor jefe de Sociedad y de A Vivir. En 2002 subdirector de información del diario. Del 2007 al 2009 fue director adjunto. Después tuvo un periplo que luego nos contará, digamos, en otro tipo de empresas. No era la prensa diaria. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Spanair. Director de la agencia de comunicación Vitamine. Y volvió a La Vanguardia en el año 2015, donde fue director de contenidos de la edición digital. Con lo cual, Julen, para hablar del periodismo en la era digital nos va a venir muy bien ahora. Y desde el año pasado, desde el 1 de marzo, ¿no? ¿Has dicho? Director de La Vanguardia. 140 años, has estado en las 3 décadas vinculado de alguna manera. ¿Qué 3-4 acontecimientos, Jordi, destacarías de estos 30 años? Solo te voy a decir los 30 años que tú has estado en el periódico, no vamos a hablar de los 140, pero ¿cuál destacarías en los que te haya tocado formar parte de alguna manera? Hombre, recuerdo vivamente el 92, cuando yo entré en enero del 92, claro, me tocaron los Juegos Olímpicos y llevaba poco tiempo en la casa y realmente fue un movidón espectacular, ¿no? Claro. Como ciudadano de Barcelona, Fue pero antes y un también, después. pero también como periodista, ¿no? Porque estuvimos desde el primer momento pensando en cómo cubrir aquel acontecimiento, no solamente la parte deportiva y tal. Después he vivido muchas experiencias. Tengo una época que trabajé en política. Cada vez que sucedía un asesinato importante, por decirlo así, todos los asesinatos son importantes, pero prefiero que había alguno de una especial característica, pues, lo que hablábamos hace un momento de vivir in situ, ¿no? El enviado especial. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo vivamente el secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¡Ostras! Yo estuve allí, estuve en Ermua, estuve con la familia, estuve en el momento en el que se dio la noticia de que Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. Bueno, son momentos muy impactantes, ¿no? Recuerdo conversaciones con gente del Partido Popular, del Partido Socialista, que sufrían el acoso terrorista, conversaciones también con gente del mundo de Batasuna intentando explicar por qué no condenaban los atentados terroristas. Bueno, son vivencias
como periodista, como persona, que se escapan puramente al hecho. Y después, por citar algún hecho más así significativo, pues bueno, la verdad es que estuve también muchos años haciendo política catalana y recuerdo pues intensamente todo la evolución de este procés, ¿no? No diría que había una única noticia, sino que he visto muy de cerca, trabajé muchos años haciendo política con Jordi Pujol y he visto el viaje de convergencia de Jordi Pujol a la actual circunstancia y bueno, no es una cosa, decimos un hecho concreto, pero sí que es una evolución muy interesante para recordar. ¿Ha habido algo, Jordi, en los años de experiencia en el periódico que no hayas podido contar y que te lo quedes para ti? Bueno, yo hago una cosa que me cuesta mucho, pero que yo creo que es muy efectiva, que es intentar hacer una especie de diario de toda mi experiencia profesional, ¿no? Uh-huh. Y a veces cuando tiro atrás y leo cosas que he vivido y que han pasado, pues la verdad es que pienso, bueno, hay cosas muy interesantes. Todo no lo puedes explicar, ¿no? Claro. Porque hay una cosa sagrada en nuestro periodismo que es el off the record. Y te puedo decir que no tengo un caso que digas, no, que no pude publicar en su día. O bueno, hay algunas anécdotas, algunas cosas pequeñas, pero no nada. Además, hoy en día te diría que con las redes sociales, el fenómeno Twitter y el fenómeno Facebook, que todo se acaba sabiendo, creo que es mucho más fácil que todo se acabe explicando, ¿no? Yo soy partidario de transparencia, además, como tú has dicho hace un momento, yo he estado trabajando en gabinetes de prensa y soy partidario siempre de mucha transparencia y que se explique todo. Todo. Y yo creo que hoy en día el grado de libertad para explicar todo se acaba sabiendo, todo se explica. A veces no lo explicas todo porque a veces no lo sabes. Cuidado, que mucha gente se piensa que somos unas máquinas maravillosas y perfectas y que lo sabemos todo y que si no publicamos algo es porque lo hemos querido ocultar, ¿no? A veces, señores, no lo publicamos porque no lo sabemos. Oye, Jordi, y hay una cuestión. ¿Pesa en los hombros? ¿Es un yugo, una losa el estar al frente de una publicación con 140 años de historia? Te lo digo de otra manera. Si no tuviese todo ese bagaje, ¿sería diferente? O sea, ¿es un plus de responsabilidad? Hombre, es un gran plus de responsabilidad por los años que tiene y sobre todo por el presente. Tú sabes que cada decisión que tomas a la hora de hacer una portada, a la hora de decidir cómo enfocas un tema para la web, a la hora de afrontar un tema, ya no es los 140 años de historia, es el impacto que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, sobre todo es mucha responsabilidad, tener la cabeza fría y actuar siempre con un criterio el más riguroso posible. Julen. Hoy en día la reputación, ya lo sabéis vosotros, la reputación, según que esto, hoy en día cualquier error automáticamente está retratado en las redes sociales y es muy, muy importante ser muy riguroso en el trabajo. Claro. Bueno, es el gran reto de las marcas y también de los periódicos, que muchas veces en los medios de comunicación se olvida, ¿no? Que están allí poblando las redes sociales y muy expuestos. No obstante, con la realidad tan polarizada y complicada, en particular en Cataluña en los últimos años, ¿cómo se hace para sobrevivir un medio de comunicación que tiene que aspirar a ser garante de imparcialidad? Nosotros somos un diario que somos muy plural en el sentido de que tenemos un abanico de firmas que van desde posiciones muy a la derecha, otras muy a la izquierda, algunas posiciones muy independentistas y otras que están totalmente contra el independentismo y a favor de, incluso muy críticas con el independentismo. Entonces, el diario tiene una línea editorial que se refleja en su editorial y es una idea constructiva de todo esto, digamos, que podría estar un poco en el centro de todas estas posiciones. Pero tendría una respuesta que sería mucho más larga de explicar. Pero ¿cómo se hace? Bueno, primero, sobre todo, intentando hacer periodismo, intentar que publicar las noticias como son. Y muchas veces tú eres consciente que a lo mejor publicando determinada noticia estás ayudando contribuyes a dar fuerza a unas ideas que no son las tuyas ni del diario, pero el periodismo va por encima. Y yo creo que esto es un elemento que todos los periodistas que estamos en cargos de responsabilidad nos lo hemos de pensar a la hora de analizar. Yo a veces humanamente he tenido la duda de cómo enfocar una noticia sabiendo que periodísticamente la noticia estaba allí, pero que aquello iba a beneficiar a sectores o ideas que están contrarias a lo que yo defiendo. Pero yo creo que el periodismo ha de prevalecer.
Y esto es muy importante. Además, yo creo que el lector se da cuenta. Y yo me doy cuenta que hay gente en Cataluña que a lo mejor no está muy de acuerdo con la línea editorial del diario, sobre todo en el famoso tema que nos ocupa, del procés, pero que en cambio nos respeta porque entiende que nosotros defendemos nuestra posición de una forma honesta. ¿Y cree que los periodistas, porque yo lo he dicho en general en el sentido de que yo creo que es un problema, al margen de que aquí pueda ser un poco más delicado por lo que hemos vivido en los últimos años, pero que realmente atañe a todos los medios de comunicación en España y en el resto del mundo, que están muy expuestos? Sin embargo, a mí a veces sí que me invade un poco la duda de si no cree que los medios, los periodistas, y yo me incluyo como tal, deberíamos hacer un examen de conciencia de en qué podemos mejorar para volver a reforzar ese vínculo con la audiencia. No en vano, y usted se acordará, el instituto, la consultoría de Edelman, que publica el Transbarometer, considera que la reputación de los medios va cada vez más hacia abajo. Digo yo que llegará un punto en el que nos tenemos que parar y decir qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Sí, es verdad. Yo creo que es bueno, evidentemente, hacer autocrítica de nuestro trabajo, pero también a veces tengo la sensación de que hacemos excesiva. Es decir, las redes sociales, que antes he puesto como ejemplo positivo, porque permite que al final todo se acabe sabiendo y nos obliga a ser lo más transparente posibles, también tengo que decirte que genera un ruido contra los periodistas, la manera de hacer periodismo, que al final acaba sumando, ¿no? Es un poco como pasa con la clase política, ¿no? Es decir, al final se hace una generalización de todo y al final todo es malo, todo es negativo y se queda este punto. Yo creo que el periodismo que se hace en España es de alta calidad. Es verdad que hay algunas cabeceras que, en mi opinión, abusan un poco de defender lo que antes decía, poner su línea editorial por delante de lo que es periodismo, lo que es noticia, pero estamos en un estado libre y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero fuera de alguna excepción, en general, el nivel de periodismo en España es muy alto y es muy bueno, y hay buenísimos periodistas. ¿Y cómo se plantea, ya entrando en terreno de España, el crecimiento de La Vanguardia? Usted ha mencionado antes que es un periódico que tiene que leerse aquí, o que sois líderes absolutos aquí, pero que tiene vocación, entiendo, de crecer fuera de la... Totalmente. Nosotros, mi objetivo cuando entré en el 2015 y asumí la dirección de la web era teníamos una grandísima oportunidad porque La Vanguardia siempre ha tenido vocación de crecer en España, pero hacer un diario de papel nos obligaba a tener imprentas en muchos puntos de España, distribuir en todos los kioscos de España, era muy complicado. En cambio, el mundo digital es golpe de clic, ¿no? Entonces yo vi que aquí teníamos una oportunidad para hacer una cosa que yo siempre había escuchado en la Casa Vanguardia, de entrar a España, y que en el papel era muy difícil. Digo, hombre, igual lo hacemos en el digital. Hicimos un esfuerzo muy grande haciendo un producto en la web mucho más enfocado a la audiencia española que no a la catalana. Así como el diario está enfocado a Cataluña y el 90% de los lectores son catalanes, la web, los lectores de catalanes son minoritarios. La gran mayoría son de fuera. ¿Ah, sí? Sí, una diferencia Claro. tremenda. Bueno, si tienes 20 millones, tienen que ser de fuera. Sí. Entonces, esa es la clave. Y entonces ahí nos centramos, conseguimos ponernos luchando con el país del mundo por el liderazgo y, bueno, el año pasado, de 12 meses, 10 fuimos primeros, según el medidor oficial Comscore. Esto vale lo que vale, porque yo creo que también nos tenemos que obsesionar con la audiencia y además ahora estamos todos enfocados a la suscripción digital. Lo importante es tener suscriptores. Pero es un detalle, es decir, muchísima gente nos descubrió, mucha gente ya nos empieza a ver como un diario español y esto para nosotros es muy importante. Y de hecho empezamos ahora en enero con una delegación un equipo en Valencia de 5 personas, justamente cuando otros medios se retiraban de la Comunidad Valenciana, y es un prototipo que si nos funciona pretendemos tener equipos similares en otras comunidades. Y la idea es intentar hacer de La Vanguardia con modestia y humildad, porque como siempre esto se va a hacer con mucha modestia y humildad. No estamos aquí para dar lecciones a nadie, pero intentar ofrecer una imagen de España diferente. Yo no digo una imagen catalana, sino una imagen periférica, una imagen diferente de la que hacen los compañeros que están sentados en Madrid. En eso estamos. Y al margen del tema de Comscore o las suscripciones digitales, que es lo que se está ahora, que pueden ser dos buenos indicadores para medir audiencias, ¿cómo cree que se mide la influencia de un periódico a día de hoy?
Bueno, es muy la verdad es, volvemos a lo que hablábamos antes, es la reputación, la marca, ¿no? Es decir, nosotros, yo me atrevería a decir que hoy La Vanguardia, a nivel de tirada, de una tirada de papel mucho menor que la que tenía cuando yo entré, pero en cambio hoy tiene muchísima más influencia. Por tanto, se trata de saber conjugar cómo haces tu trabajo y cómo vendes. Y siendo importante la web, el papel es muy importante. El papel es nuestra marca. El papel es el seniority. Y lo va a seguir siendo, Jordi? Sí. Yo pongo siempre el ejemplo de una sección que tenemos que es el semáforo, ¿no? Que cada día tenemos que tomar la decisión de dar algún semáforo verde, algún semáforo rojo a alguien. Es una sección que no aparece en la web, solo aparece en el papel. Tú puedes creer la cantidad de gente que el impacto que tiene un verde o un rojo de La Vanguardia, el impacto que tiene a nivel de toda España. Por tanto, eso significa que el papel tiene importancia. Bueno, son muchos temas los que están saliendo. No me gustaría dejar ninguno. Ese salto, digamos, por dar otra versión has hablado de Valencia. El tema de las corresponsalías, Jordi, que en La Vanguardia ha sido muy importante, pedir un peso específico a la información internacional, pleno siglo XXI, nuevas tecnologías. ¿Cómo lo enfocáis? No sé si tenéis previsto seguir teniendo ese papel preponderante de la información internacional, ¿no? ¿Qué peso tiene? Pues para conseguir lo otro que os decía y hacer un diario de gran calidad, hemos de mantener una información internacional de primer nivel. Hoy seguramente somos con El País los dos medios de España que tienen más corresponsales, que aguantan 15 y 16 personas en diversos lugares del mundo, que no es nada fácil en los tiempos que corren. Y nuestra idea es cuidarlo al máximo y si podemos en un futuro tener más, ¿no? Pero bueno, esto dependerá de cómo nos vaya la batalla de los ingresos. Pero es evidente que el futuro es global y que tener una gran red de corresponsales. De hecho, La Vanguardia, como sabéis, históricamente siempre ha estado marcada por el prestigio por la sección internacional, ¿no? Desde que en la Primera Guerra Mundial teníamos un periodista en cada bando, un enviado especial, que esto hoy en día podía parecerme entendible, pero en aquella época era una locura, ¿no? Claro. Y la verdad es que la sección internacional es muy importante, mucho. Más cuestiones. Hemos hablado de La Vanguardia. ¿Cómo es la relación del director de La Vanguardia con el poder, Jordi? ¿Hasta qué punto el poder político, económico, pretende influenciar, ya sea a raíz de un semáforo verde, rojo o cualquier otra información, Jordi? ¿Es diario, no es diaria? ¿Esas presiones existen, no existen? ¿Las tienes, no las tienes? Claro que existen, ¿no? Es decir, aquí no voy a decir una cosa que no es verdad. Existen y cada uno hace su papel. Y yo cuando a veces recibo llamadas, insistencias para una determinada, a veces personas que te llaman uno para que hagas una cosa de una manera y otro para que hagas la contraria, yo me quedo siempre con la satisfacción de decir, bueno, que presionan está bien porque quiere decir que estamos vivos y que tienen interés en que salgan, ¿no? El problema es cuando el teléfono no suena y les da igual que publiques lo que quieras, ¿no? Presiones existen, lo que tienes que hacer es lidiarlas de la mejor manera posible. Hay presiones empresariales, hay presiones políticas y hay presiones también de las grandes plataformas, ¿eh? Es decir, nosotros estamos en Google y estamos en Facebook, como sabéis, y nos va muy bien estar ahí, pero ellos también sabéis que ellos las condiciones que ponen para estar ahí son las que son. Es decir, que esto es un festival de presiones y bueno, y contra más grande sea tu cabecera, más poder tengas, más suscriptores y más lectores tengas, es decir, que menos dependas de la publicidad, paréntesis, siendo la publicidad muy importante, cierro paréntesis, más libertad tienes. ¿Tenéis una posición respecto al debate que se ha abierto ahora el tema de la transposición de la directiva audiovisual o lo delegáis en la AMI? No, estamos todos, lo delegamos en la AMI, pero estamos muy, muy de acuerdo con la postura que defiende este evento la AMI y lo que queremos es la cuadratura del círculo, es decir, queremos llegar a un buen acuerdo con Google, pero lo que no queremos es regalar nuestra material, nuestra mercancía de forma gratuita y que caiga en manos de unos terceros. Es decir, la batalla es esta. Yo creo que al final llegaremos a una buena entente. Jordi, ya por recta final, hablamos ya de las suscripciones del digital. Antes hablabas que en papel tenéis a 80.000 suscripciones, ya sean de familias, de personas o de diferentes entidades. 60, disculpa, pues se me ha ido... No, por ser riguroso y que no digan que no... Vale, bien, perdóname, error mío, no, 60. No. ¿Cómo van esas suscripciones de digital? Empezasteis hace unos meses, en el mes de septiembre, octubre, si no recuerdo mal, pero me llama la atención porque estáis en la parte baja de la tabla, digamos, en comparación con el resto de ese medio, en cuanto a precio mensual. Sí. ¿Por qué tuvisteis esa decisión de hacerla más barata que el
resto de medios y qué se ofrece al que se suscribe digitalmente. La oferta consiste 6 euros en acceso a la web y 9 y pico, casi 10, si accedes a la web y además al contenido de Paper, el diario que puedes consultar en el iPad. Tal cual. Bien. Entonces, bueno, tomamos una decisión basada, ya sabíamos los precios que estaban los otros medios en el mercado, nosotros creímos que valía la pena comenzar con ese precio y que siempre estamos a tiempo de subirlo. Cada uno es muy libre de hacer la política comercial que quiera, y libre me Dios yo de criticar a otros medios, pero algunos medios que ya ponían un precio más alto ya están haciendo ofertas, digamos, más entre comillas, de derribo. Por tanto, pero cada uno es muy libre de hacer la política que sea. Nosotros creímos que esa era la oferta que tocaba, pensando que si se consolidaba en un futuro, pues ya veríamos si se asciende o no. Estamos contentos con el resultado. Hemos sido también muy tímidos. Hemos empezado con un muro de 40 noticias. Ahora hace unos días hemos pasado a 20, a 30, pero seguimos estando en una posición muy prudente, muy prudente. He dicho 20 porque queremos bajar a 20 enseguida, pero aún no hemos llegado. Oye, Jordi, una última cuestión. Si, por ejemplo, ponte que un día, a las 6 de la tarde, tienes el mega exclusivón, ¿qué haces? ¿Lo publicas o esperas al papel del día siguiente? Esta es la pregunta que nos hacemos todos continuamente. Si tengo la seguridad absoluta 100% de que la exclusiva la tiene solo el papel, la doy en el papel, fijo, seguro. Esperas al día siguiente. Espero al día siguiente. Sí, vamos, lo hacemos continuamente. Somos los medios que más cuida el papel. Si tengo la más mínima duda, pero tanto por ciento pequeñito de que lo puede tener otro medio, evidentemente lo tiro a la web y hacemos alerta. Pero cuidamos el papel todo lo que podemos. Y a veces hay noticias que sabes, por las maneras que se han producido, que las tienes solo tú. Siempre la damos en el papel, siempre. Pues Jordi Juan, director de La Vanguardia, muchísimas gracias por haber decidido a DIR Confidencial en este 140 aniversario. Enhorabuena, felicidades. Yo os estoy muy agradecido por poder hablar, pero sobre todo por las preguntas que me habéis hecho, porque no hay nada mejor que poder reflexionar sobre el trabajo que haces, y la verdad es que me habéis hecho preguntas muy atinadas y que me han permitido pues explicar un poco el trabajo que hago. No siempre es fácil, cuando estás en el otro lado, yo estoy acostumbrado a preguntar y no estoy nada acostumbrado a que me pregunten. Bueno, por lo tanto, os agradezco mucho. No tengo la certeza de que dentro de 140 años le podamos volver a entrevistar, pero lo intentaremos. Si Confidencial intentaremos estar aquí. Yo espero, si podéis el año que viene, ya me doy por satisfecho. Oye, al menos en el 150 espero que estemos todos. En el 150 estaremos todos los tres. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.